En este 2024 hay un videojuego que no solo ha capturado la atención de todos, sino que sacudió a la industria del gaming como un terremoto. Me refiero a Black Myth: Wukong. Con millones de jugadores a sus pies y una polémica que no deja de crecer, hoy nos metemos de lleno en este fenómeno para descubrir qué hay detrás de todo el hype y las controversias que están dividiendo a la comunidad. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito, esto es Del Carajo TV y el juego del momento tiene una historia espectacular por detrás, controversia, locura, personas diciendo este juego no tiene suficientes personajes diversos, un juego donde protagoniza un mono místico. En fin, hablando de místico, vamos a sumergirnos primero en la mitología de Wukong. Sun Wukong. ¿Te suena parecido a Son Goku? Bueno, te voy a contar un poco todo. Sun Wukong, conocido como el Rey Mono, es uno de los personajes más icónicos y complejos de la mitología china. Su historia comienza de manera casi mágica. Este legendario personaje no nació de una madre, sino de una piedra inmortal formada por las fuerzas primarias del caos en la montaña de las flores y la fruta. Después de unirse a un clan de mono, se ganó el respeto del grupo al descubrir la cueva de la cortina de agua detrás de una enorme catarata, convirtiendo el lugar en el nuevo hogar del clan. Los otros monos lo honraron como su rey y él se autodenominó Miehou Wang, el apuesto Rey Mono. Sin embargo, la vida de Wukong dio un giro cuando su mejor amigo murió de viejo, haciéndole darse cuenta de su propia mortalidad. A pesar de su poder sobre los monos, no estaba más allá de la muerte. Decidido a cambiar su destino, viajó hasta tierras civilizadas en busca de la inmortalidad y se convirtió en discípulo del maestro budista y taoísta Bodhi. Fue allí donde recibió su nombre oficial, Sun Wukong, que refleja su origen y su recién adquirida conciencia del vacío. Bajo la tutela de Bodhi, Wukong aprendió una serie de artes mágicas, entre ellas las 72 transformaciones que le permitían cambiar de forma a su antojo y la técnica del salto a las nubes que le permitía recorrer enormes distancias en un instante. Además, podía transformar los vellos de su cuerpo en objetos o seres vivos, incluyendo clones de sí mismo, lo que aumentó su poder significativamente. Orgulloso de sus nuevas habilidades, regresó a la montaña de las flores y la fruta, donde se definió como uno de los más poderosos e influyentes demonios del mundo. En busca de un arma digna de su poder, Sun Wukong viajó a los océanos y consiguió el legendario Ruyi Jingubang, un báculo dorado que podía cambiar de tamaño, multiplicarse y obedecer los caprichos de su maestro. Este poderoso artefacto fue originalmente utilizado para medir la profundidad del océano y se convirtió en el pilar que pacifica los océanos, un tesoro del rey dragón de los mares orientales. Además, Wukong obtuvo una cota de mallas dorada, una capa hecha con plumas de fénix y botas especiales para caminar por las nubes, derrotando a los dragones de los cuatro mares en el proceso. Durante sus aventuras, el Rey Mono desafió tanto a las fuerzas del cielo como a las del infierno. No solo tachó su nombre del libro de la vida y la muerte, asegurando así su inmortalidad, sino que también eliminó los nombres de todos los monos de su clan. Estos actos desafiantes alarmaron a los Reyes Dragón y a los Reyes del Infierno, quienes decidieron reportar sus acciones al Emperador de Jade. Su poder fue considerado tan inmenso que su cabello, que brillaba con un fulgor dorado, inspiraba temor en aquellos que lo enfrentaban, haciendo creer a muchos que no era un simple mono, sino un ser sobrenatural con poderes divinos. Finalmente, Sun Wukong se enfrentó a las fuerzas del cielo, desafiando la autoridad del Emperador de Jade. Como castigo por su arrogancia, Buda lo aprisionó bajo una montaña. Sin embargo, su historia no termina allí. Después de 500 años, es liberado para acompañar al monje Xuanzang en su viaje a la India en busca de los sutras budistas, lo que marca su redención y su transformación final en un ser iluminado. Ahora que entendiste un poco toda la historia de este mono espectacular que ha dado muchas alegrías a mí personalmente, obviamente disparando Dragon Ball, pero también ha tenido películas, series, cosas de todo tipo. La verdad que en el mundo del entretenimiento, al margen de lo mitológico, ha sido tremendo. El legado de Sun Wukong ha perdurado a lo largo de los siglos, atravesando fronteras y medios para convertirse en un ícono de la cultura popular global. Este personaje mítico, fundamental en la literatura clásica china, ha dejado una profunda huella en diversas formas de arte y entretenimiento en todo el mundo. Uno de los primeros éxitos internacionales que llevó su historia más allá de China fue la película animada Alboroto en el cielo, dirigida por Wang Leiming
en la década de 1960. Esta obra maestra de 1960, la animación, basada en los primeros capítulos de Viaje al Oeste, capturó las aventuras del legendario personaje con un estilo visual que combinaba la pintura tradicional china con técnicas modernas. Su impacto no solo la convirtió en un clásico en China, sino que también introdujo la leyenda a audiencias internacionales, marcando un hito en la exportación cultural del país. En televisión, el héroe ha sido el centro de numerosas adaptaciones. La serie china de 1986, Journey to the West, es considerada un clásico, destacada por su fidelidad a la novela original y su capacidad para cautivar a varias generaciones. Más recientemente, producciones como Las nuevas leyendas de Mono en Netflix han reimaginado la historia para nuevas audiencias, combinando elementos tradicionales con un enfoque contemporáneo. Por otro lado, Disney Plus presentó American Born Chinese, basada en la novela gráfica de Jin Luen Yang. Esta serie no solo introduce a este mítico personaje a una nueva generación de espectadores en Occidente, sino que también explora temas de identidad cultural y pertenencia a través de la mitología china, demostrando la relevancia y adaptabilidad del protagonista en la narrativa moderna. El mundo del manga y el anime también ha sido influenciado por esta figura mítica. Series como Saiyuki y Monkey Magic han reinterpretado su historia en diferentes contextos y estilos, manteniendo siempre su esencia rebelde y carismática. En los videojuegos ha sido una fuente de inspiración constante. Títulos como Enslaved, Odyssey to the West trasladan la historia a un futuro distópico, mezclando mitología y ciencia ficción para ofrecer una experiencia única que resuena tanto con los amantes de los juegos como con los aficionados a la literatura clásica. En Hollywood, este icónico personaje ha dejado una marca notable con The Forbidden Kingdom del 2008, una película que lo trae a la pantalla grande. Protagonizada por Jet Li y Jackie Chan, este filme fusiona la mitología china con la fantasía moderna. Jet Li, en el papel de Sun Wukong, aporta su maestría en artes marciales, dando vida a un personaje lleno de energía y poder. The Forbidden Kingdom es un homenaje tanto al cine de artes marciales como a la rica tradición mitológica china, conectando a Oriente y Occidente y permitiendo que más personas descubran la fascinante historia del Rey Mono. Pero si hay una adaptación que todos conocemos y amamos, es Dragon Ball. Akira Toriyama, el genio detrás de esta obra, tomó la figura de Sun Wukong y la reimaginó en la forma de Son Goku, un niño con cola de mono que posee una fuerza increíble, un bastón mágico y una nube voladora. La conexión con el Rey Mono es evidente desde el nombre del protagonista hasta los detalles más icónicos de la serie. Goku, al igual que Sun Wukong, es un personaje impulsado por un deseo insaciable de mejorar, enfrentando desafíos cada vez más grandes con una combinación de humor, valentía y un poco de ingenuidad. No hace falta decir que Dragon Ball no solo popularizó la leyenda de Sun Wukong en todo el mundo, sino que también se convirtió en una de las franquicias más queridas y duraderas de la historia del entretenimiento, llevando el legado de este personaje a nuevas alturas. Para muchos de nosotros, Goku es la primera vez que conocimos al Rey Mono y no podríamos imaginar nuestra infancia sin él. Sun Wukong ya ha estado presente en nuestras vidas desde hace mucho tiempo, incluso quizás sin saberlo, gracias a ese pequeño guerrero con cola de mono que viajaba en su nube voladora buscando las esferas del dragón. La verdad que es indudable cuando ves la historia de este ser, ¿no? Toda esta mitología, la conexión con Dragon Ball, más que nada con el inicio de Dragon Ball, luego se va bifurcando un poco, pero inicia Dragon Ball básicamente como, podríamos decir, una parodia de esto. Está 100% reflejado Dragon Ball en esto, que cuando conoces esta historia, te quedas y decís, Toriyama no inventó nada. Pero bueno, luego sí, empecé a inventar un poquito más. Bueno, este juego, entonces, sí, está basado en esta historia, pero hablemos un poquito del juego en sí, ¿no? El desarrollo de Black Myth: Wukong comenzó en 2017 cuando el estudio chino Game Science decidió embarcarse en un ambicioso proyecto, crear un juego AAA que pudiera competir con los gigantes de la industria global. Liderados por Feng Ji, el equipo pequeño pero talentoso se propuso crear un juego que capturara la esencia del mito de Sun Wukong, combinando una jugabilidad desafiante con gráficos impresionantes. Desde su primer tráiler en 2020, Black Myth: Wukong generó un hype descomunal. El tráiler, que mostraba combates fluidos, jefes épicos y un mundo lleno de detalles, se volvió viral, capturando la atención tanto de jugadores como de críticos. A medida que pasaban los años, cada nueva actualización sobre el desarrollo del juego solo alimentaba las expectativas, convirtiéndolo en el título más esperado de Steam.
El 19 de agosto de 2024 el título finalmente llegó a las manos de los jugadores y el impacto fue inmediato y masivo. El día del lanzamiento el juego no solo cumplió con las expectativas, sino que las superó en términos de ventas y de jugadores conectados simultáneamente. En su primera semana el juego vendió más de 10 millones de copias, un número que rompió récords previos y consolidó a Black Myth: Wukong como uno de los lanzamientos más exitosos del año. Una de las métricas más impresionantes fue el número de jugadores simultáneos en Steam. El juego alcanzó un pico de 2,4 millones de jugadores conectados al mismo tiempo, lo que lo convirtió en el segundo juego más jugado de la historia de la plataforma, solo superado por PUBG. Pero lo más notable fue que este número se mantuvo estable durante varios días, un testimonio de la calidad y la capacidad de enganche del juego. Aunque el juego fue un éxito comercial, la recepción crítica fue un poco más matizada. Los gráficos y la fidelidad visual fueron elogiados ampliamente. Muchos críticos los describieron como lo más cercano a la nueva generación de videojuegos. Sin embargo, algunos señalaron que el juego no cumplió con todas las expectativas en cuanto a narrativa y profundidad en las mecánicas de juego. En Metacritic, Black Myth: Wukong obtuvo una puntuación de 81 sobre 100 en su versión para PC y 73 sobre 100 en su versión para PlayStation 5, lo que indica una recepción sólida pero no perfecta. Los jugadores, por su parte, tuvieron opiniones divididas. Algunos elogiaron la accesibilidad del juego, especialmente para aquellos no familiarizados con el género Souls-like, destacando su sistema de combate y las transformaciones de Sun Wukong. Otros, sin embargo, criticaron la falta de innovación en algunas áreas como el diseño de niveles y la narrativa, comparándola desfavorablemente con títulos como Elden Ring o Sekiro. A pesar de esto, la mayoría coincidió en que Black Myth es una experiencia visual y jugable que merece ser vivida. ¿Merece este juego ser jugado? ¡Claro que sí! Lo estoy jugando yo. De hecho, estoy acá, como verán, todo raro atrás porque estoy en un momento muy especial de mudanza, pero estoy jugando ya un poco. Está difícil, hay algunas partes que están complejas, pero está muy bueno. ¿Quién más lo juega también? Gonza, que trabaja aquí conmigo en todo este universo de contenido, lo está jugando todo el bendito mundo y todos están muy contentos con el juego, así que te recomiendo que lo juegues. El lanzamiento de Black Myth: Wukong no solo sacudió a la industria del videojuego global, sino que también desató un auténtico furor en su país de origen, China. Este no es solo un videojuego, para muchos es un símbolo del renacimiento cultural y tecnológico del gigante asiático. La recepción en China fue nada menos que monumental, con una ola de entusiasmo que trascendió lo habitual. Empresas de todo el país, desde grandes corporaciones hasta pequeñas startups, se unieron al fervor ofreciendo días libres a sus empleados para que pudieran sumergirse en la experiencia de juego. No solo eso, sino que muchas compañías decidieron regalar copias del juego a sus trabajadores, tanto para PC como para PlayStation 5, como una forma de celebrar y apoyar este hito en la historia del entretenimiento chino. En un país donde la productividad y el trabajo duro son valores fundamentales, estas medidas reflejan la magnitud del fenómeno que este título representa. La fiebre por el juego no se detuvo ahí. En cafeterías y oficinas, el aroma a café gratis se mezclaba con las conversaciones sobre las hazañas de Sun Wukong, y en las redes sociales chinas, las imágenes y videos del juego inundaban plataformas como Weibo y Bilibili, convirtiendo a Black Myth: Wukong en el tema del momento. Este fervor también se vio reflejado en las ventas de consolas, con la PlayStation 5 duplicando sus números en la semana del lanzamiento, impulsada por aquellos que querían vivir la experiencia en la mejor calidad posible. El éxito del juego no solo se midió en cifras de ventas o picos de jugadores, sino también en cómo tocó una fibra sensible en la identidad cultural china. La historia del Rey Mono, una figura tan arraigada en la tradición del país, reinterpretada con la más alta tecnología y puesta en manos de millones, generó un orgullo nacional palpable. Este fenómeno subraya cómo Black Myth ha trascendido su condición de videojuego para convertirse en un emblema del poder cultural de China en el escenario global. Y hasta acá todo muy lindo, pero ¿por qué este juego está generando controversia? La verdad que, primero, te voy a ser sincero, porque la gente es especial en este mundo donde vivimos. La gente es muy especial. Decime que no. Decime que la gente no es muy especial en este mundito que vivimos. Bueno, te cuento un poco lo que pasó durante el desarrollo, que casi hace
explotar una bomba, que de hecho está explotando un poquito igual. La controversia en torno al juego comenzó mucho antes de su lanzamiento. En noviembre de 2023, un artículo de IGN, coescrito por Ki-Hun Chan y Rebecca Valentine, acusó a Game Science de fomentar una cultura sexista dentro del estudio. Las acusaciones se basaban en una serie de carteles de reclutamiento del 2015 que presentaban imágenes y lemas considerados inapropiados y en publicaciones en redes sociales que, según IGN, contenían comentarios sexualmente sugestivos y ofensivos. El artículo provocó un enorme revuelo en la industria, generando un intenso debate sobre la cultura de trabajo en los estudios de videojuegos chinos. Muchos criticaron a Game Science por no abordar adecuadamente las acusaciones, mientras que otros defendieron al estudio, argumentando que las traducciones de los comentarios originales habían sido sacadas de contexto o exageradas. El artículo también llevó a un mayor escrutinio de la industria de los videojuegos en China, con discusiones sobre la representación y el tratamiento de las mujeres en los juegos y en los estudios que los desarrollan. Lejos de apaciguar las aguas, Game Science intensificó la controversia cuando se descubrió que había enviado directrices a influencers y críticos que recibieron acceso anticipado al juego, pidiéndoles que evitaran discutir temas como la propaganda feminista, la política y el COVID-19 en sus reseñas y transmisiones. Esta maniobra fue vista como un intento de censura y control de la narrativa, lo que desató una oleada de críticas, especialmente en Occidente. En respuesta a las acciones de Game Science, Ki-Hun Chan, uno de los autores del artículo original de IGN, no se quedó callado y decidió prender fuego al polvorín. En una serie de publicaciones en X, Chan no solo expresó su frustración, sino que directamente llamó a los gamers a boicotear Black Myth Wukong. Y no lo hizo de forma sutil, El tipo dijo sin pelos en la lengua que si alguien realmente quería jugarlo, que lo pirateara. Sí, que lo pirateara, como diciendo: ¿querés jugar? Ok, pero no les des un peso a esos tipos. Este nivel de bronca no pasó desapercibido. Chan se despachó con una serie de mensajes que dejaron a más de uno con el culo lleno de preguntas. En uno de sus posts más incendiarios no solo atacó a Game Science, sino que también disparó munición gruesa contra los gamers blancos, diciendo que tienen cero comprensión del mundo y que el mundo se dobla para cumplir sus expectativas a base de gritos. O sea, el tipo básicamente los mandó al frente como los villanos de la película, culpándolos de todos los males del gaming y más. Pero eso no fue todo. Chan también dejó claro su desprecio por lo que él percibe como el privilegio blanco, afirmando que odia el privilegio blanco y su capacidad para gritar racismo inverso ante la más mínima crítica. Este tipo de declaraciones no solo polarizaron a la comunidad, sino que crearon un debate a gran escala sobre la inclusión, el racismo y la política dentro de la industria del videojuego. Obviamente, estos comentarios incendiarios no quedaron ahí. El boicot que Chan intentó instigar fue visto por muchos como una represalia personal y la reacción de la comunidad gamer fue tan explosiva como era de esperar. Algunos defendieron su postura, argumentando que estaba poniendo el dedo en la llaga de problemas reales en la industria. Otros, sin embargo, lo acusaron de estar más interesado en alimentar su agenda política que en hacer una crítica constructiva del juego o de la compañía. Lo cierto es que, más allá de sus intenciones, Chan logró desatar una nueva ola de debates y conflictos en la comunidad gamer, dividiendo opiniones y generando un ruido que parecía no tener fin. Su llamado al boicot se convirtió en uno de los temas más calientes en foros y redes sociales, con jugadores de todo el mundo discutiendo no solo sobre el juego, sino sobre el papel de la política y la cultura en el gaming. Pero la controversia en torno a Black Myth Wukong no terminó solo con el artículo de IGN. La situación se volvió aún más turbia cuando se reveló que Game Science había sido objeto de una supuesta campaña de acoso por parte de ciertos críticos y medios occidentales. Según reportes provenientes de la red social china Weibo, el motivo detrás de esta ofensiva sería la negativa del estudio a contratar consultoras progresistas de diversidad, equidad e inclusión para hacer el juego más inclusivo. Este rechazo no fue bien recibido en ciertos círculos, especialmente por parte de Sweet Baby Inc., una consultora conocida por promover la inclusión de ideología de género y agendas woke
en la industria de los videojuegos. Según se ha reportado, Sweet Baby Inc. habría intentado influir en Game Science, presionándolos para que adoptaran su orientación, que incluía una tarifa de consultoría de $7 millones. Al negarse a ceder a estas demandas, Game Science se encontró en el centro de una tormenta de críticas y ataques que, según algunos, no eran más que una represalia disfrazada de preocupación por la falta de diversidad y representación en el juego. Esta resistencia a ceder ante la presión externa parece haber desencadenado una serie de críticas negativas que no solo buscaban desacreditar a Black Myth Wukong, sino también castigar al estudio por no alinearse con las expectativas de corrección política impuestas por ciertas consultoras. Un ejemplo similar de esta dinámica se había visto anteriormente con el boicot a Hogwarts Legacy, impulsado por supuestos comentarios polémicos de J.K. Rowling, lo que refuerza la idea de que la presión para adherirse a estas agendas no es algo nuevo en la industria. Game Science se mantuvo firme en su decisión, priorizando la autenticidad del material en el que se basa Black Myth Wukong por sobre las exigencias externas. Aunque esta postura les trajo críticas, también les ganó el respeto de muchos en la comunidad gamer, que valoraron su compromiso con la visión original del juego. Sin embargo, este conflicto dejó en claro que la tensión entre la creatividad artística y las demandas de la corrección política sigue siendo un tema candente en la industria. Pese a todo el quilombo y el llamado al boicot, el juego continuó vendiendo millones de copias y mantuvo su lugar como uno de los juegos más jugados del año. Sin embargo, las tensiones no desaparecieron. Medios como Screen Rant enfrentaron acoso en línea por criticar la falta de diversidad en el juego, con comentarios que iban desde críticas constructivas hasta amenazas y ataques personales. Esta situación puso de relieve el clima tóxico que a veces rodea a la industria de los videojuegos, donde las críticas a menudo se encuentran con reacciones desproporcionadas por parte de los fans más acérrimos. La controversia pegó fuerte en la percepción global de Black Myth Wukong, pero hay que decirlo, el juego arrasó en ventas. Las tensiones culturales y políticas generaron quilombo, pero Game Science no se achicó ni un poco, manteniéndose fiel a su visión. En vez de verlo como un bardo, esto podría ser la chance perfecta para que el estudio se plantee temas como la representación y la inclusividad en el mundo del entretenimiento. Ahora, el verdadero reto para Game Science será seguir firme con su estilo mientras maneja las expectativas que vienen de afuera. Veremos si logran darle la vuelta y salir más fuertes de esta. La gran pregunta es, ¿por qué un jueguito sobre un mono místico de una leyenda de allá de China, que además comparte con otros seres místicos que muchos son animales humanoides, debería tener un señor negro y gay, por ejemplo? Porque si no tenés una chica lesbiana, el juego está mal. Yo sinceramente no lo entiendo. Y me encantan las lesbianas, los alienígenas, me gusta todo el mundo. Vivo con gente muy diversa en mi vida, tengo familia de diferentes colores, pero cuando la leyenda es china, la leyenda es china y es un mono. Yo qué sé. Comentame vos, sacame la duda y también no te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, segmento de redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Si no me cancelan. Chao.